¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por aquí Alex en el estudio, un día más. Y bueno, la clase de hoy va a ser un tanto técnica. Así que agárrate los machos porque vamos a darle caña un poquito a un tema bastante complicado. Este tema es el hecho de bajos, ¿vale? Una pregunta que siempre me hacen es el hecho de cómo conseguir que nuestros bajos sean más gordos, cómo conseguir que el bajo tenga esa pegada y esa definición que escuchamos en la música de los artistas que idolatramos o las canciones que nos gustan, ¿no? Entonces en la clase de hoy vamos a darle un poco de caña en ese sentido, posiblemente esto se alargue a un par de episodios o tres, porque pretendo hacerlo bastante larguito, así que vamos a explayarnos. Cosas que tienes que cargarte Silent, ¿vale? En una pista. Y vamos a trabajar con uno de los presets que vienen por defecto, ¿vale? El número 88 dentro del banco 1 que se llama BS Italo, ¿vale? Este sonido es así. Que es un arpegio pues, de lo más normalito y tampoco suena muy bien. Entonces, cuando hablamos de profundidad a lo que es el sonido de bajo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que nuestro bajo tiene que estar mayormente colocado en el centro de la mezcla estéreo, ¿vale? Eso tienes que tenerlo muy claro. Que la parte de los subgraves es lo que hace que empuje la membrana de los altavoces. Entonces si lo llevas en estéreo, ahí vamos a tener un pequeño problema y los altavoces no van a saber muy bien cómo representar tu sonido. Aparte ten en cuenta que, por ejemplo, si tu tema llega a sonar en una radio FM, ¿vale? Las radios FM siguen utilizando cambio estéreo mono según llegue la señal a los coches, por ejemplo, o a tu casa o donde sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tu bajo no está en mono totalmente, cuando eso, si está en estéreo, digamos, cuando se convierte la señal a mono, puede haber una cancelación de fase entre el lado izquierdo y derecho y tu bajo sonará súper hueco y súper que le falta pegada y le falta chicha y le falta algo. No sabrás por qué y uno de los factores será ese. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar con Imager, ¿vale? De Ozone o el 5 o el 6, me da un poco igual, cualquiera de ellos. A ver cómo suena este bajo. Fíjate la que está liando aquí parda, ¿vale? Esto significa que no está en el centro, que está oscilando un poco de izquierda a derecha, todo el rato está balanceándose. Y algo que no podemos permitir por nada del mundo. En parte, antes de tocar esto y convertirlo aquí en mono directamente, si bajamos todas las bandas o pinchamos en channel y lo ponemos en mono, ahí ya lo tendremos centrado totalmente. Pero lo interesante es analizar el propio sonido salido del sintetizador. ¿Por qué está sonando en estéreo? Si analizamos un poquito la parte fundamental que son los efectos, ya sabes que los efectos dentro de Silent es lo que se aplica, digamos, al final, antes de salir por Main Volume, ¿vale? Vemos que tenemos un chorus y vemos que tenemos aquí reverb activada. En nuestro bajo nunca vamos a meter reverberación. ¿Por qué? Porque queremos que sea consistente. Y de por sí la reverberación, por mucho que tú cojas y la pongas muy poquito, hace que el sonido tenga más profundidad. Y al tener más profundidad, nuestro bajo pierde pegada, pierde impacto en el centro de la mezcla. Así que vamos a desactivar la reverb y vamos a ver qué representa aquí ahora esto. Tocamos. Seguimos viendo que se sigue moviendo, con lo cual la reverb, si te pones los cascos verás que hace un efecto un poquito de abrir el campo estéreo, pero tampoco es el problema principal. Posiblemente el problema principal sea el chorus, pero si te preguntas si puede ser la EQ, la ecualización de digamos, el silent, es en mono. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en plugins como por ejemplo Pro Q2 yo puedo tener una banda ecualizando el altavoz izquierdo y otra banda ecualizando el altavoz derecho, ¿vale? Puedo tener bandas independientes haciendo lo que yo le diga al plugin. Aquí no, aquí tenemos una banda que toca todo el espectro de lo que le llega. Entonces, si es un sonido en mono lo que tú estás haciendo,
ecualizarás todo en mono y aunque sea en estéreo, también al ecualizar estás ecualizando todo el sonido en completo. Así que aunque yo quite la ecualización, el sonido, como ves, sigue abriéndose. Lo que sí que vas a notar al quitar la ecualización es que perdemos un poco de textura, de carácter del sonido, ¿vale? Eso sí que lo vas a notar, fíjate. Con la ecualización puesta en estos parámetros, la persona que haya hecho este preset gana en suciedad y quitándola vemos que suena mucho más limpio y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Así que también vamos a desactivar la ecualización. La última posibilidad que tenemos dentro de los efectos para solucionar el campo estéreo en este preset de bajo es Chorus. Vamos a ver qué pasa cuando lo desactivamos. Anda, fíjate. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Porque el chorus justamente lo que hace es retrasar la señal. Tienes que saber que tanto la reverberación, como el delay, como el chorus, como el phaser y como el flanger provienen de la misma mentalidad, del mismo pensamiento, y es el hecho de repetir una señal, ¿vale? Tú tienes una señal, pues tú haces una copia y la repites, pero separándola un poquito del origen. Entonces vas a tener dos copias. ¿Qué pasa? Que con la reverb, la distancia entre la primera copia y la segunda y todas las consecutivas es una distancia tan cortita, tan infinitamente cortita, que genera el efecto de delay, o sea, el efecto de reverb. Si la distancia es un poco más prolongada, conseguimos el efecto de delay. Si la distancia está puesta en ciertos puntos es flanger, y si tal phaser y si tal chorus, ¿vale? Pero el pensamiento es siempre el mismo, el hecho de ir retrasando la señal. Aparte de esa señal retrasada, podemos hacer que vaya moviéndose en el campo estéreo y es lo que hace precisamente el chorus. El chorus lo podemos usar para leads, lo podemos usar para pads, lo podemos usar para efectos, para voces, pero nunca para bajos. A no ser que quieras hacer algo un poco estrambótico, algo un poco fuera de lo normal y algo en estilos un poco más experimentales y más arriesgados, como por ejemplo sería dubstep. Ahí sí que puedes coger y aplicar un poco el chorus, pero siempre al bajo, pero a partir de cierta frecuencia, no al bajo en general. Así que lo dejamos desactivado y ya vemos que hemos solucionado el problema. Ahora ya tenemos, Ozone nos está diciendo que el bajo está perfectamente alineado en el centro. Si tú dejaras todo activado como estaba de fábrica y pusieras esto en mono, fíjate la diferencia. ¿Vale? Tenemos el residuo de sonido de la reverb, además que la reverb del silent es asquerosa. Tenemos el residuo de las pequeñas imperfecciones de fase del chorus y también tenemos el problema de la ecualización que está muy mal colocada para este bajo. Así que lo primero que vamos a hacer, ya en este punto, ya sabiendo lo que tienes que tocar, es quitar chorus, quitar EQ y quitar reverb. Y nos quedamos con este sonido. Y aún así este sonido... te lo puedo decir yo pues porque llevo mucho tiempo analizando sonidos y trabajando de esto, evidentemente. Pero si te paras a escuchar, lo voy a tocar durante 10 segundos, verás que a veces se va quedando como hueco. No es un bajo constante, no tiene una textura que vaya empujando todo el rato, sino que hay momentos en los que como que se pierde la señal, ¿no? Como que se pierde el cuerpito ese de bajo. ¿Y por qué pasa esto? Pues el hecho de cómo está sintetizado el sonido es lo que marca aquí la diferencia de que suene consistente o no. Así que en este punto es cuando ya empezamos a analizar qué ha utilizado esta persona para crear este sonido. La primera indicación la vamos a ver aquí, aunque esta no es una indicación general que te sirva de siempre. Si tú ves mix A y mix B subido, es posible que haya utilizado tanto la parte A como la parte B, pero hay muchas veces que no se usa la parte B y aún así dejan esto arriba. Entonces vamos a pinchar en B y como ves, en esta parte B, ambos osciladores tienen 0 voces y eso significa que por mucho que yo toque, aquí no suena tu tía, ¿vale? Aquí no suena nada porque no hay ninguna voz haciendo su trabajo, está todo apagado.
Así que mix B realmente lo podríamos tener abajo para evitar confusiones y que tú te marees a la hora de hacer tus sonidos, ¿vale? Y entonces, ¿qué está pasando en la parte A? ¿Por qué se va perdiendo el sonido de bajo? ¿Por qué hay esa cancelación de fase tan extraña? Bueno, pues esa cancelación de fase es en parte problema de la suma de dos osciladores con la misma forma de onda y también han movido la fase del sonido que está aquí. Con lo cual, al mover la fase le estamos diciendo a Silent, oye, este oscilador que no empiece desde el principio, sino que empiece, pues, en este punto concreto en 298 grados. O sea, donde lo ves, ¿vale? Por ahí. Que va a ser casi al final, casi al final del giro. Entonces, yo te recomiendo que lo primero que hagas es siempre escuchar el primer oscilador solo. Ya sabemos que está pasando por el filtro, y si no lo sabes te lo digo yo. Pero aún así, este oscilador solo, a ver cómo suena. Bajamos volumen del oscilador 2 y tocamos. Si subimos otra vez, oscilador a 2, vemos que el oscilador a 2 realmente le está aportando bastante peso a ese sonido. Vamos a bajar el volumen del oscilador 1. Y aquí podemos observar que el problema de cancelación de fase, ese raro chungo que te digo, está aislado en este oscilador. Fíjate que aquí es donde pasa. Se va yendo, se va viniendo, sin embargo en A1 no pasa, suena constante. Así que ya tenemos el problema localizado, que es lo importante. El problema está localizado en el oscilador A2. ¿Por qué? Tenemos dos voces. Cuando le decimos a Silent, oye, este oscilador quiero que sean dos voces. Pues estas dos voces, ¿vale? Estas que están aquí, lo que está haciendo realmente es disparar dos osciladores iguales a la vez. Es como si tuviéramos 2 a 2. Y esos 2 a 2 se disparan a la vez. ¿Cuál es el problema? Que esto no es cierto al 100%. Esto sería cierto al 100% si tuviéramos activado el botón Retrig. El botón Retrig lo que hace justamente es eso, coger el número de osciladores que tú le digas, ya pueden ser 4, ya pueden ser 8 o pueden ser 2, ¿vale? Si es 1, pues este botón es como si no existiera. Y los dispara exactamente a la vez. Entonces fíjate lo que pasa cuando yo toco normal. Vamos a subir el volumen. Y si pongo Retrig, yeah. Ahí ya hemos solucionado el problema. Ahí ya estas dos voces, los dos osciladores, están siendo disparados en el mismo punto exacto. Y entonces ya no tenemos ese problema. A destacar que una vez que tú activas Retrig, la fase pierde su sentido. Pero ojo, que esta fase pierde su sentido respecto al módulo de oscilador 2. Si tú mueves la fase, ¿vale? Estás moviendo el principio de los dos osciladores a la vez. Con lo cual, el oscilador A2 va a estar movido de fase respecto al oscilador A1. Así que si quieres conseguir consistencia en el bajo, fase ahí, ¿vale? Y ahora cuando ponga el oscilador A1 voy a mover la fase, ¿vale? Para que vean lo que pasa. El caso es que ya tenemos A2 sonando gordote. Mucho mejor. Vamos a subir A1 a ver qué pasa. Vamos a activar Retrig también en A1. Como ves, cambia la textura totalmente, ¿vale? Y si vamos moviendo la fase, notas esos balanceos, ¿vale? Esos balanceos son los que nos indican que estás girando el oscilador, ¿vale? Estás diciéndole, oye, Silent, no quiero que el punto de inicio de este oscilador sea el comienzo, sino que sea por la mitad, o sea, donde le digamos nosotros. El caso es que luego tenemos otro problema, que es el que te decía hace un momentito, que el oscilador que tú le digas a Silent también importa mucho. Aquí estamos usando dos osciladores con la misma forma de onda, con lo cual, en cuanto yo subo este, fíjate que ya vuelve a aparecer un problemilla. Es un problemilla que es un tanto más sutil,
¿vale? No es tan problemático, ¿vale? Queda un poco raro, no es, como te digo, chungo, digamos, para la cuestión técnica del sonido, para la mezcla y tal. Cuando yo lo tengo así, pues bueno, luego con un poquito de ecualización le mato ahí unos medios aguditos y suele quedar constante el bajo y suele quedar bastante guay. También el Ozone nos dice que esto sigue estando en el centro, que sigue estando en mono sin ningún problema. Pero si cogiéramos y pusiéramos otro oscilador que no fuera la misma forma de onda, que está la forma de onda SAW, pusiéramos por ejemplo la Pulso, notaríamos una diferencia que es la que estás viendo y para mi gusto queda mejor, pero tú ya prueba lo que quieras. El siguiente problema que vamos a localizar es el hecho de que si yo toco flojito, suena de una forma, y si toco fuerte, suena de otra. Y esto tampoco te interesa para nada. Si quieres conseguir una consistencia, tienes que asegurarte que el bajo sea tal. Luego tú puedes coger y darle expresividad a ese bajo insertando un filtro y filtrando y tú mueves tal y cual. Pero para no volverte loco de la cabeza, en este preset tienes activada la velocidad y está redirigida a cutoff A y B. Lo que significa que si tú tocas fuerte una nota, suena abierto, y si tocas flojito esa nota, suena cerrado y entonces ya no suena igual, ¿vale? Si tú sabes lo que haces, para mí esto no es un problema y lo utilizo a mi favor. Es decir, yo puedo llegar a una sección de la canción en la cual quiero que el bajo esté pero sea un poco sutil y lo meto así, ¿vale? Y hay una melodía, lo que sea. Y cuando vuelva a romper la canción, ya le meto toda la tralla poniendo la velocidad súper alta. Eso es tan fácil como en tu piano roll. Cuando tú dibujas una nota, abajo tienes el carril de velocidad, pues tendríamos que asegurarnos de que todas las notas que vamos poniendo tuvieran la misma, digamos, velocidad, ¿vale? El mismo valor. En este caso tiene 100. Si duplico esta vuelve a tener 100, ¿vale? Si duplico vuelve a tener 100 y siempre vuelve a tener 100 porque estoy haciendo una dúplica de esto. Pero si tú coges y tocas y mientras estás tocando el piano te estás grabando, fíjate lo que pasa si yo toco al azar, ¿vale? Voy a ponerlo a grabar. He tocado notas al azar y fíjate, una muy fuerte, la otra muy bajita, la otra más bajita, la otra más todavía y la otra casi ni se oye. ¿Cómo voy a conseguir yo, por mucho que meta compresores y gaitas, que esto sea consistente? Si esto va desapareciendo todo el rato y cada una suena tal. Entonces, si es una parte de la canción donde quieres toda la presión del bajo, tendríamos que seleccionar todas las velocidades y ponerlas todas a tope, ¿vale? Y si es una parte de la canción donde quieres que vaya más sutil todo, pues lo seleccionas todo, ¿vale? Lo regulas para que todas tengan exactamente la misma. Aquí 30, aquí 30, aquí 30... 30 también, y este pues será 30 también si no falla el cálculo de Cubase. Así que esto lo puedes quitar o lo puedes dejar, pero ya sabes que tienes ahí algo importante para tener en cuenta. Entonces, luego también, como tú combines las distintas octavas, hace que el sonido sea más presente o menos impactante. Si yo toco, este bajo suena gordito. Si yo le sumo este oscilador, al ser una octava más alta, ya le da ese toque como un poco a maquineta, pero no máquina del estilo máquina antigua, sino me refiero como a un rollo más Game Boy. ¿Vale? Si yo me fijo, veo que el oscilador A2 lo tengo en menos 2 octavas y el oscilador A1 está en menos 1 octava. Veamos qué pasa cuando yo bajo a menos 2. Como ves, ganamos en presencia otra vez y tenemos una nueva textura.
Pero ojo que esto es muy peligroso. Vamos a ver. Silent es un cacharro muy antiguo y el pibe lo actualiza muy poquito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una cantidad de fallos de cojones, entonces tienes que tener un poco de cuidado. Fíjate que aquí, cuando empezamos a subir, llega un momento en el que desaparece prácticamente oscilador a 2 y nos quedamos con el 1. Y ahí vuelve a aparecer, o sea, aquí aparece, aquí desaparece, desaparece, aparece un poquito menos, bla, 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 bla. Vamos, muy mal. Entonces tienes que ser muy sutil con todo esto, ¿vale? Y cuando encuentres un punto, si es un punto extraño, o sea, fíjate por aquí que es raro. ¿Vale? Cambias el sonido totalmente. No es progresivo, no es de A a B, vamos incrementando de forma progresiva lo que está pasando, no. Tú vas abriendo, pasa una cosa, luego pasa una cosa totalmente inesperada que no tendría por qué pasar, luego pasa una cosa totalmente aleatoria y luego tal. Entonces, hay veces en las que pues ese random silent, ¿vale? Va guay y creas cosas que en un principio pues no te esperabas. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es si tú has puesto este puntito en 719, pues apúntatelo, llama esto tal, o te creas una nota, escribe lo que tú quieras, o yo qué sé, pero apúntatelo porque cuando le pillas el punto, oye, que me gusta ahí, luego ya sabes que si lo mueves un poquito, a lo mejor ya no vuelves a encontrar el punto que te gustaba y te puede volver un poco loco por el hecho de que si tú empiezas a meter compresores, aloidos, todo lo que te voy recomendando, esos plugins responden a la señal que les estás enviando desde aquí. Entonces ya has visto que cambia mucho la señal si está en este punto o en este punto. No tienen nada que ver. Entonces el plugin, toda la cadena de inserciones que tú tengas por aquí, pues va a reaccionar de forma distinta. Cosa que te puede volver loco y no queremos que te vuelvas loco. Tienes que saber qué estás haciendo en todo momento, ¿vale? Eso es lo que pretendo enseñarte. Así que vamos a buscar un punto donde nos guste, no antes, sin probar, qué pasaría si bajo una tercera octava. Vamos a ver cómo suena. Ya. ¿Ves cómo suena ahí de gordote? Fíjate la diferencia, ¿vale? Venimos de aquí, venimos de -1. Que suena electro, suena tal, y si bajamos a 3... ahí suena gordo, gordo, gordo. Tenemos el filtro activado. El filtro también es súper importante. El filtro del Silent además tiene un módulo Drive, que Drive lo que hace es amplificar la señal. O sea, le mete más volumen a la señal. Pero también tiene fallos, como ha pasado aquí al sumar el oscilador a 1, ¿vale? Que tampoco es lineal, no es progresivo, sino que tú puedes ponerte aquí que suene de una forma súper fofa y aquí suena súper cañero y no tiene ninguna puta lógica. Pero tenemos el filtro activado. Este filtro está activado y este filtro está siendo controlado también por esta envolvente. Todo esto lo podríamos ir tocando para ir consiguiendo nuestra textura bestia de bajo. Aún así, como esta es la primera parte o la primera clase o el primer episodio, llámalo como tú quieras, de Creando el Bajo, pues quiero dejarlo aquí para que tú te practiques todo esto y si tienes alguna pregunta me la sueltes, ¿vale? Y yo me lo estudio y en la siguiente clase veo cómo introducirlo para explicártelo bien. Lo que hemos visto hoy no es morralla, es decir, es importante que controles qué está pasando en el campo estéreo con tu bajo, qué está pasando en la síntesis propia del sonido, los efectos que estamos utilizando en el sonido, todo esto es mega importante. Luego en la siguiente clase veremos más cositas, ¿vale? Observa lo de la velocidad que te he contado y la combinación de osciladores, velocidad, chorus, todo eso. Échale mano, échale el guante, prueba. Y nada, en la siguiente clase seguimos dándole mucha chicha. Soy Alex Traguan, como siempre. Hostia, qué profundo me ha quedado eso. Alex Traguan, yeah. Bueno, pues nada, que hasta aquí. Venga, la siguiente más y mejor. Hasta luego, chao.